Mañana pasamos al capítulo 2 del libro del Éxodo, que le permitimos a nuestro hermano Marcos que nos esté dirigiendo en este espacio. Mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a estar orando primeramente para colocar este tiempo en manos de Dios. Padre de gloria, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, porque permite, Señor, que desde temprano nos acerquemos a tu palabra para ser instruidos, para ser edificados y para poder vivir, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en nuestra vida, a reconocer lo importante que es depender en todo de ti. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a seguir adelante. Como decía el pastor, pues hoy nos corresponde estudiar el capítulo 2 del libro de Éxodo. Y bueno, yo le he colocado como título a esta reflexión, la providencia de Dios en la vida de Moisés. Muchas veces, hermanos, creemos que algunos acontecimientos son producto del azar. Aun cuando nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos términos como suerte, aleatorio, incertidumbre, etc., lo cierto es que ninguno de estos son compatibles con el ser de Dios. En Dios no hay accidentes. Lo que nosotros desde una perspectiva llamamos accidente, desde la óptica divina, entendemos que detrás de cada acontecimiento hay una misma mente, un mismo decreto, un mismo propósito, una misma voluntad. A él nada le toma por sorpresa. Todo lo que sucede está al control de Dios, el buen creador de todo. Él, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde las cosas más complejas hasta las más simples. La mano divina entreteje el curso completo de toda la historia humana para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas y propósitos. Ahora, la historia que subyace en las Escrituras no es la excepción. Seguimos entonces adelante con nuestro estudio del libro de Éxodo, en donde tenemos como protagonista a Dios, un Dios fiel que en su providencia cumple sus promesas. De hecho, eso fue lo que comenzamos hablando desde el capítulo 1. Un Dios que cumple sus promesas, y esto pues será una constante a lo largo de todo el libro. Parecerá redundante porque lo estaremos repitiendo una y otra vez. Él prometió hacer de la descendencia de Abraham una nación grande. Sin embargo, cuando entramos al libro de Éxodo nos damos cuenta que la situación da un giro dramático cuando surge este nuevo rey en Egipto que no conoce a José, según dice el texto. Este rey, ignorando, despreciando la historia, los favores recibidos por parte de Israel, nota que ese creciente número del pueblo, de la nación santa, se convierte en una amenaza para la seguridad nacional. Por eso veíamos también en la reflexión anterior que él consideró como un acto de sabiduría atacar al pueblo de Dios sometiéndolo a esclavitud. Ahora, a pesar de esta dura opresión por parte del faraón, la escritura señala nuevamente que el pueblo se multiplicaba, que crecía en gran manera y que esta resistencia al intento de genocidio es también una evidencia de la bendición de Dios sobre su pueblo y la incapacidad humana de frustrar. Ahora, como las cosas no le salieron a él como esperaba, recurre entonces a una medida aún más despiadada. Ordena a las parteras de las hebreas que maten a todos los niños varones que nazcan. Sin embargo, nuevamente, los planes del hombre son frustrados todo el tiempo por Dios. Y las parteras, pues lo desobedecen el mandato real, preservan la vida de los niños y como resultado, el pueblo sigue multiplicándose y fortaleciéndose. Finalmente, el faraón en su obstinación da una orden general a todo su pueblo de echar al río Nilo a todo niño hebreo que nazca.
Y vemos en este decreto un nuevo nivel de crueldad. Y este último evento es el que prepara el escenario para la intervención divina a través del nacimiento de Moisés, que es lo que aparece en el capítulo 2, que es el que hoy nos corresponde, y el cual he titulado, como ya mencioné, La providencia de Dios en la vida de Moisés. Para abordar este capítulo, hermanos, pues yo propongo 3 puntos en el bosquejo. El primero es el nacimiento de Moisés. El segundo, la defensa y la huida de Moisés. Y por último, tercero, el encuentro en Madián con las hijas de Jetro. Ahora, en esta historia, hermanos, y haciendo también eco del título, es importante que no dejemos de ver la providencia de Dios en cada uno de estos puntos, de estos escenarios y de estos momentos de la vida de Moisés. Con esto en mente, entonces nos adentramos a la primera parte. El punto 1, el nacimiento de Moisés, que de hecho asimismo lo titula la Reina Valera. Vamos entonces a estar leyendo lo que dice Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Dice la escritura: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Entonces vemos cómo el capítulo 2 hace una introducción al nacimiento de Moisés, los primeros años de su vida. Comienza hablando de un hombre de la tribu de Leví que toma por esposa a una hija de Leví, quien concibe y da a luz un hijo. Este inicio aparentemente sencillo, simple, es en realidad la introducción, el preludio de la obra redentora de Dios para con el pueblo de Israel de manos de los egipcios. La preservación de este niño en particular en medio del decreto genocida del faraón no es casualidad, sino parte del plan divino. Según el relato, nos dicen, viendo que el niño era hermoso, su madre lo esconde durante 3 meses. Cuando llega el momento en que ya no puede ocultarlo más, toma la cesta, coloca al niño en ella, la pone en la orilla del río. Esta acción, nuevamente, aunque es impulsada quizá por la desesperación de la madre, está guiada por la providencia de Dios para asegurar la supervivencia de su siervo. Entonces alguno podría decir: no, Moisés vivió gracias a eso que hizo la madre. Y desde la óptica humana, bien, no está erróneo eso. Sin embargo, no debemos desconocer la providencia que está detrás de cada acción humana. La hermana del niño se queda a lo lejos para ver lo que le iba a pasar. Nos vamos a dar cuenta que esto es un detalle importante en esta trama providencial que se está desarrollando, como lo veremos más adelante, ya que cuando la hija de Faraón desciende al río, le pide a las doncellas que estaban pasando por allí, que vieron la cesta, envió a una de ellas para que le trajera la cesta. Y cuando vio que el niño estaba llorando, tuvo compasión de él y reconoció que era de los hebreos. Ahora, la compasión de la hija del faraón, nos damos cuenta, contrasta con la crueldad de su padre. Y esto también podemos verlo nosotros en la historia o dentro de la historia como un ejemplo de cómo Dios puede obrar incluso
en los corazones de aquellos que parecen oponerse a su voluntad. Y aparece de nuevo la hermana en escena. La hermana del niño se acercó y preguntó a la hija del faraón: ¿irá a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La iniciativa y la inteligencia de la hermana son notables y muestra nuevamente cómo Dios usa medios humanos para lograr sus propósitos. Porque es cierto, la hermana tenía una intencionalidad, pero detrás de esa intencionalidad está Dios logrando su propósito, cumpliendo sus promesas. La hija del faraón le respondió afirmativamente y efectivamente esta fue, llamó a la madre del niño. Una ironía que aparece aquí en la historia. La madre del niño ahora es contratada, pero para criarlo, y además bajo la protección de la hija del mismo faraón que había ordenado la muerte de todos los varones hebreos. Aquí nuevamente se ilustra poderosamente la soberanía de Dios sobre los planes de los hombres. Y como vemos al final de estos versículos, la hija del faraón le dice que se lleva al niño, que lo críe, que se lo pagará. Y efectivamente así hizo la mujer. Ya cuando el niño creció, lo llevó a la hija del faraón, él se convirtió en su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo he sacado. El mismo Moisés que más adelante, pues, como veremos capítulos más adelante, se convierte en el libertador de ese pueblo. Eso en cuanto a la primera porción. La segunda parte es titulada La defensa y la huida de Moisés. Y veremos también, mis hermanos, en este segundo punto, que desde el nacimiento y vida de Moisés hasta la huida que vamos a ver ahora, la mano invisible de Dios guía los eventos para preservar a este hombre. Entonces, ahora vamos a estar leyendo el capítulo 2, pero desde el versículo 11 hasta el 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Después de muchos días, siendo ya grande Moisés, lo que nos cuenta aquí este relato, él salió a ver a sus hermanos y vio sus duras tareas. Observó a un egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos, y él, en su interior, considerando que se movía por la justicia y además pues, por la identificación con su pueblo, intervino y mató al egipcio, escondiéndolo luego. Ahora, este acto, aunque aparentemente pues, es motivado por una preocupación por la justicia, hay que reconocer que fue precipitado y que no fue realizado según la manera de Dios. No es algo justificable. Sin embargo, aún estos actos pecaminosos no logran destruir los propósitos divinos, aclarando que esto no convierte a Dios en autor de pecado. Moisés pecó y en ese momento no dio gloria a Dios con su acción. Al día siguiente vio a dos hebreos que reñían. Él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el hombre, ya sabemos cuál fue la respuesta, una respuesta retadora. ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Piensas también matarme? Entonces, esto muestra que lo que hizo Moisés no había pasado desapercibido. Además, era notoria que esa autoridad no era reconocida en él en ese momento. Ahora, cuando Faraón se entera de lo que estaba ocurriendo, procuró matar a Moisés, pero nos presenta el versículo final que leímos: él huyó de la presencia del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que la huida de Moisés es una consecuencia de su acción impulsiva. Sin embargo, incluso en su exilio, la mano providencial de Dios seguía orando. Y si se dan cuenta, hermanos, esta frase es repetitiva.
y es intencional, porque debemos ser conscientes que en todo momento Dios está obrando en medio de la historia. Aun cuando se habla de las acciones que hace un hombre, que hace una madre, que hace una mujer, todas estas acciones no escapan de la providencia de Dios, o no podemos desconectarla de esa mente que está detrás de toda la historia. Y con esto pasamos a nuestro tercer y último punto, el encuentro en Madián con las hijas de Jetro. Versículo 16. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces, como vemos en esta pequeña porción, ya en Madián, Moisés defiende a las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Este lo invita a su casa y en últimas Moisés se queda a vivir con él, se casa con una de sus hijas, Séfora, quien le da a luz este hijo que llama Gersón, diciendo: peregrino soy en tierra extranjera o forastero soy en tierra ajena. Este periodo en Madián, aunque parece o podrían algunos verlo como un desvío en la trama, como un relleno o algo por el estilo, realmente es parte de la formación de Moisés y sobre todo parte del plan de Dios, que es en lo que hemos venido insistiendo. Ahora ya como conclusión tenemos los últimos versículos. El capítulo concluye con una descripción del sufrimiento continuo del pueblo de Israel en Egipto. Versículo 23 nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces vemos que este clamor del pueblo oprimido llega al oído de Dios, así como sigue pasando en nuestros días. Tenemos libre acceso al Padre, rogar, clamarle a Él. Él nos va a escuchar, ese clamor va a llegar. Y luego dice el versículo 24 y 25, los últimos versículos. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Entonces vemos que a Dios no solamente le llegan nuestros clamores, sino que Él nos escucha con atención y además responde también a esos padecimientos que experimentemos como pueblo. Así que esta última declaración que vemos es una declaración crucial de la fidelidad de Dios a sus promesas y su respuesta compasiva al sufrimiento de su pueblo. En su providencia, Dios continúa acompañando a su pueblo para el cumplimiento de su voluntad. Como la idea, hermanos, también es en estos espacios mirar en las Escrituras para meditar en nuestra vida diaria. Debemos reconocer que esta fidelidad de Dios sigue presente en nuestros días. No es algo que solamente tiene que ver con los relatos antiguos testamentarios. La providencia de Dios es la que nos sigue dirigiendo en el presente. Así que cuando nosotros sintamos que algo se nos escapa de las manos, debemos recordar que ese mismo Dios que acompañó a Moisés, al pueblo, es el mismo Dios que sigue al control en nuestros días, que Él está obrando detrás de cada situación para el cumplimiento de sus propósitos. Y sobre todo porque la idea también es reflexionar en lo siguiente, que nada ocurre por azar. Nada de lo que ocurre es accidental. Aun cuando parezca que es una decisión humana, una decisión que proviene de nuestra voluntad o que responda a nuestro contexto, a nuestra situación, lo cierto es que Dios en su providencia encamina para bien
todas las cosas, así como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Y de eso trata la reflexión de hoy, de la providencia de Dios en la vida de Moisés y cómo podemos nosotros mirar, evidenciar esa misma providencia en la vida nuestra. Sí me lograron escuchar, hermanos. Sí, señor. Estábamos esperando a ver si orabas. Pero vamos entonces a orar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos recuerdas, que eres soberano, que tú nos acompañas, que nos guías, que nunca nos abandonas, Señor. Ayúdanos a descansar siempre